Gracias, por todas esas cosas que ha dicho, doctor. No vayan a sacar los años que tengo porque me voy a salir deprimida. Me han invitado a esta conferencia. Agradezco mucho el hecho de participar aquí. Espero llegar siquiera a la suela del zapato de mis dos precedentes, puesto que son docentes de mucha trayectoria. Si bien es cierto, mi actual cargo es sobre auditoría, tengo varios comités a nivel de la red prestacional y el consentimiento informado es un área bastante importante y que se ha dejado de lado por mucho tiempo. Entonces, vamos a pasar. Eh, si bien es cierto, consentimiento informado es una parte de la historia clínica y como bien ha dicho el doctor, la historia clínica, lo que no está escrito no existe, ¿no? Y creo que hay una canción que dice lo mismo. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que el consentimiento informado es una actividad médico-legal y por ende, si no está dentro de la historia clínica, vamos a tener serios problemas legales. Lo más importante de esto es que todo el consentimiento informado versa sobre los derechos humanos. Entonces, vamos a ver aquí en la presentación, el paciente tiene el derecho de tener una información clara, amplia al respecto de su proceso. Tiene que ser suficiente, tiene que ser acorde al nivel educacional del paciente y comprensible. ¿Por qué? Porque es el paciente el que tiene que aceptar o rechazar el procedimiento, sea diagnóstico o terapéutico, que vamos a afrontar. Entonces, implica la autonomía del paciente, ¿no? Y no es solamente un documento. Hemos estado haciendo auditorías de caso, auditorías programadas y auditorías de registro. El día de ayer con el Comité de Auditoría Médica del Hospital Revaliati, en donde se ha detectado de que hay serias deficiencias en el llenado de este documento, en el cual, dentro del desarrollo vamos a determinar, ¿no? El médico entrega al paciente el formato y le dice, llénelo, pero no le da tiempo suficiente para poder explicar, ¿no?, todos los alcances del procedimiento que se le va a instalar. Entonces, lo he puesto en rojo, no es un papel firmado, es un acto médico legal. Juan Carlos Jiménez es un médico argentino que en una de sus ponencias dijo, no es lo mismo consentimiento informado que informar con sentimiento. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el transcurso del tiempo y post pandemia se ha perdido un poquito la mística de todo médico de servir al paciente. Entonces, el tiempo, la informatización de la historia clínica nos está dando pie a perder un poquito de esa humanización que todo médico tiene y que está dentro de sus labores actuales. Entonces, la comunicación es un gran desafío para la medicina moderna. ¿Cuáles son los elementos claves del consentimiento informado? Y está aquí, ¿no? Información completa, la voluntariedad, la capacidad, la documentación. Información completa porque el paciente tiene el derecho a recibir información al respecto de procedimientos, sea diagnóstico o terapéutico, de lo que se va a administrar, ¿no? El diagnóstico, tratamiento propuesto, riesgos, beneficios, las alternativas y qué puede sucederle si es que no acepta el procedimiento. La voluntariedad porque es su decisión. Y así como es su decisión, la puede aceptar en un primer momento y posteriormente puede revocarla. Y también en sentido inverso, la rechaza de primera instancia, se entera porque ahora el internet es tan amplio que puede enterarse el paciente de todo esto y decirles, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que se me va a hacer, ¿no? Hablábamos hace poco, y creo que lo estoy presentando al final de esta ponencia, sobre casos de consentimientos informados completos e incompletos. Y como hace un momento dijeron, los abogados le dan vuelta a la historia clínica y obviamente después le dan vuelta al médico. ¿Por qué? Porque fácilmente perdemos ante todas las situaciones no reescritas en la historia clínica. La voluntariedad, la decisión del paciente, la capacidad,
Porque el paciente tiene que tener la capacidad mental suficiente para poder saber a lo que se está enfrentando. Eso quiere decir que hay diferentes tipos de consentimiento informado y hay diferentes tipos de pacientes que los van a recibir. La documentación debe ser documentada por escrito, incluyendo la firma del paciente, del profesional de salud y, de ser posible, de un testigo. En este caso puede ser un personal de salud, puede ser el jefe de servicio y puede ser el representante legal o el tutor o el acompañante del paciente. Estos son los casos especiales. Menores de edad deben de ir con tutor. Sabemos pues que hasta los 14 años, perdón, hasta los 13 años, 11 meses, 29 días, es tratado en el área pediátrica, posterior a ello en el área adulta, pero hasta los 18 años, ¿no? Ese paciente no tiene posibilidades de firmar ningún documento a menos que esté con su tutor o representante legal. Las personas incapaces legalmente, estamos hablando de pacientes con problemas mentales, situaciones de emergencia, y aquí quería haber puesto un par de videos, pero no lo logré. No sé de aquellos que recuerdan esta película de Walt Disney, Aladino, en donde ese genio le da opción para 3 deseos y en algún momento Aladino lo tiran al agua y se está ahogando, está amarrado, está con una mordaza en la boca y le dice, pide tu segundo deseo, pídelo, pídelo. Y no podía, porque no, estaba casi inconsciente. Y con el nivel del agua, Aladino cae su cabeza y dice, lo tomo como un sí. Eso sucede en las emergencias, cuando ese paciente va solo, cuando es el factor riesgo-beneficio, riesgo de vida. Entonces el médico asume una actividad sin un consentimiento. Pero estamos viendo una situación de emergencia. Lamentablemente el factor de no conocer todas las lenguas, y eso es un mea culpa porque cuando fui a hacer mis serums no sabía quechua y había muchos quechohablantes, aprendí un poquito, sobre todo samay, nanay, porque era lo más rápido de entender, pero es una barrera muy difícil, que si el acompañante de ese paciente no es bilingüe, vamos a tener serios problemas. Y esto lo ven mucho aquellos médicos que están yendo a serums fuera de Lima, ¿no? En el interior de nuestro país. Pacientes inconscientes, lo que les comentaba hace un momento, son casos especiales de consentimientos informados no legales o no informatizados en la historia clínica. Estos son los sustentos legales y, como vuelvo a repetir, todos versan en lo que es el derecho humano. La Ley General de Salud, la 26842, todo paciente tiene derecho a otorgar su consentimiento informado o no. La 29414, que es la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud. La Constitución Política, que en su artículo 7 establece que todos tienen derecho a la protección de la salud. El Código Civil, su artículo 5, los actos médicos requieren un consentimiento válido, salvo urgencias. En las normas internacionales, que generalmente son para los estudios médicos en pacientes, ¿no? En humanos. La Declaración de Helsinki, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Creo que la mayoría debe saber que hace muchos años tuvimos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todas esas prácticas ilegales que se vieron durante el Holocausto hicieron de que en el año 46 hubieran los albores de los consentimientos informados. Hubieron también, como en Tungui, en África Central, si no me equivoco, al respecto de un estudio en donde a los pacientes se les decía tienen un problema de la sangre, pero no les decían más, y eran pacientes sifilíticos, en donde hicieron un estudio observacional por muchos años. Entonces, iba en contra de los derechos humanos. Normas específicas, procedimientos quirúrgicos, ensayos clínicos, procesos clínicos tétricos, pero no solamente en el área médica. También tenemos procedimientos odontológicos, especialidades no quirúrgicas que ya están gestionando
procedimientos, ¿no? Como extracciones de lipomas pequeños, en dermatología, endocrino, todas esas especialidades que ya están haciendo procesos invasivos. Todas deben de tener un consentimiento informado y adecuado a la especialidad. Ahorita tenemos en la norma técnica de salud 029, 029, en donde especifica claramente el consentimiento informado general, pero cada especialidad debería de sugerir su propio procedimiento con la finalidad de que sea adecuado y que de acuerdo a ello se protocolice. La importancia médica legal, obviamente, que es el derecho fundamental del paciente, constituye prueba entre procesos judiciales. Vuelvo a repetir, si no está escrito, no existe. Protege al profesional de salud, pero no solamente al profesional, sino también a la institución, puesto que las demandas, ahora con las quejas en su salud, van contra la institución y contra el médico tratante, o los médicos tratantes, y no solamente los médicos, sino también el personal de salud involucrado. Disminuye el riesgo de procesos judiciales, ¿no? Me olvido ese pedacito. Entonces, el consentimiento informado es una defensa legal fundamental, tanto para el paciente como para el médico. Eso de la importancia de conflictos, en realidad es lo mismo, ¿no? Protege la autonomía del paciente, fomenta la comunicación. Es muy importante el hecho de la empatía, como se mencionó anteriormente, puesto que de acuerdo a ello es que el paciente le va a ofrecer al médico su confianza en que va a salir bien. Entonces es muy importante la comunicación. Y vuelvo a repetir, tiene que ser acorde al nivel educacional de cada paciente. Reduce el riesgo de demandas, obviamente, demuestra buena fe y cumple con los requisitos médico-legales y éticos, básicamente. Existen tipos, de acuerdo a normas de consentimiento informado, que son el escrito, el verbal, el implícito. El escrito, que es el que tiene validez, que va a ser en procedimientos invasivos, los verbales para procedimientos menores, que son los que se han estado ya mostrando en las especialidades no quirúrgicas, y el implícito, que son las acciones rutinarias fundamentalmente de emergencia, pero todas deben de estar registradas en la historia clínica. Ahora, me dirán, el médico tiene que escribir el formato. No, legalmente el formato el médico lo debe entregar al paciente con la finalidad que el paciente llene sus datos, que está acorde, pero el médico tiene que llenar el diagnóstico, el código de la enfermedad y que se le está expresando al paciente en forma clara y concisa cuáles son los riesgos y beneficios de este procedimiento, sea diagnóstico o terapéutico. Ahora, si lo vemos del lado de la auditoría, que es la base de este tema, ¿no? El consentimiento informado es uno de los documentos más revisados por los auditores, puesto que son los que más problemas legales nos están demandando. Evalúa básicamente 3 puntos, como indica ahí, que están relacionados a las auditorías de registro, o sea, la revisión de las historias clínicas, a las auditorías programadas, que son las que se fiscalizan acordes a los diagnósticos propios de cada paciente, y de las auditorías de caso, que son las que vienen a través de las denuncias, en donde ya generalmente es un paciente que pasó a mejor vida, porque no tuvo la oportunidad de que se detectara a tiempo el problema por el cual el paciente fallece. Los hallazgos frecuentes en auditoría es la ausencia del documento en la historia clínica. Uno revisa la historia clínica foliada, obviamente, y no encuentra por ningún lugar el consentimiento informado, porque hay una versión en la historia clínica, en lo que es el área de, sobre todo en salud, en donde hemos comenzado un poquito antes que MINSA, en la virtualización de la historia clínica. Tenemos la historia clínica formal, que es la escrita, ¿no? De ahí se pasa a una virtualización, la historia clínica virtual, que es aquella en donde el médico registra en la computadora, imprime la historia o la atención, la firma y la sella. Y la historia clínica electrónica, en donde ya el médico está colocando su firma digital.
y esa no es requerido la impresión de la misma en la historia. Pero el consentimiento informado a la fecha debe ser en físico. Dentro de los documentos legales de toda historia clínica a la actualidad, sobre todo, ¿por qué? Porque la historia electrónica no nos da todavía garantía de confidencialidad de este documento, está el hecho de escribir todos los datos y colocarlo en la historia. Entonces, el hallazgo frecuente, vuelvo a repetir, es que este documento no esté en la historia clínica, que la firma del médico sea ilegible o no esté presente, que también esto nos genera un problema, que el formulario estandarizado no esté personalizado, y es lo que les comentaba hace un momento. Existen especialidades que ya están registrando procedimientos y que todavía no están protocolizadas. Entonces, cada especialidad debe tener su propio consentimiento informado. Y la falta de registro de la información del paciente. Así sea virtual la historia, ustedes tienen que consignar en lo que escriben el que se está dando el consentimiento informado, a pesar de que esté el documento, y que se está explicando al paciente todo el detalle que requiere para aceptar o no el procedimiento. Y obviamente es mucho mejor que haya una persona responsable que sea testigo de este proceso. Acá las implicancias médico-legales, que el consentimiento esté ausente, que sea un genérico, que no acredite toda la información que requiere por especialidad, que el consentimiento no esté comprendido. Entonces, el riesgo legal es, en el ausente, que hay una demanda por negligencia y por ende, que la responsabilidad es civil y administrativa. En el genérico, ¿no?, que no acredita la información real, o sea que el médico está inhibiendo, mejor dicho, no está vertiendo toda la información al paciente al respecto del problema, lo cual da una vulnerabilidad judicial. Y en el consentimiento no comprendido, que se alegue engaño o coacción para que el paciente acepte el procedimiento. Y ahí hay responsabilidad ética, pero también penal. Entonces, el punto clave es la comunicación. No basta que el paciente firme el documento. Tiene que estar en la historia clínica, que ya le estoy dando toda la información. Y sobre todo que comprendió los riesgos, que es lo más importante. En el caso de las implicancias, ¿no?, la mayor vulnerabilidad legal, las posibles demandas por malpraxis, por vulneración de los derechos, ¿no?, de los procesos judiciales costosos y prolongados, sobre todo por el tiempo que nos demanda, el daño de la reputación del profesional, ¿no?, y del establecimiento. Entonces, un consentimiento informado incompleto deja desprotegido tanto al médico como a la institución. En el caso del rol preventivo, casualmente versa en lo anterior, ¿no?, que disminuye la posibilidad de judicialización de la medicina, evita conflictos derivados de la insatisfacción del paciente, refuerza la relación médico-paciente, no solamente la empática, sino lo que está escrito y lo que el paciente me entiende que yo le quiero realizar. Sustenta a los informes médico-legales en la parte de auditoría y garantiza una seguridad jurídica, porque estamos hablando de la calidad, no solamente de lo que uno describe para protocolo, sino también en la calidad de atención y lo que el paciente va a tener como garantía y seguridad. En el caso de las buenas prácticas, bueno, hay que revisar la historia clínica de cabo a rabo para verificar. Estamos hablando de la parte de auditor. Se tiene que verificar que exista el documento en la historia. Vuelvo a repetir, el consentimiento informado a la fecha tiene que ser en físico. No hay consentimiento informado todavía electrónico, sobre todo acá en nuestro país. Que las firmas estén completas, la del paciente, la del médico y la de testigo. La existencia, bueno, obviamente el documento, evaluar que haya coherencia entre el diagnóstico y las calificaciones. El día de ayer veíamos que el paciente había tenido tendinitis del tobillo, tendinitis del tobillo, tendinitis del tobillo, en todo. En la referencia iba con tendinitis del tobillo. Entra a sala y decía tendinitis de la mano. Entonces, si el médico no hubiera sido preciso y decir, dice de la mano, vamos a revisar la historia. No, pero acá dice del pie. Y sale con diagnóstico de tobillo. Eso es muy importante,
porque si hubiera habido algún problema legal con ese paciente y van a la historia, van a decir, todo dice pie y aquí dice mano. ¿Quién puso mano? Es un proceso muy, muy, muy difícil de sobrellevar. Evaluar, bueno, la coherencia entre el registrado y el procedimiento y recomendar las mejoras. Y en las mejoras siempre es la capacitación. A veces estos temas son un poquito tediosos, pesados, ¿no? Y muchas veces el médico que está en la consulta dice, uy, está viniendo el auditor, va a auditar mi historia, qué miedo. El auditor no tiene un trabajo punible. El auditor lo que hace es detectar el problema, dar la voz de alerta al equipo de gestión con la finalidad de que se capacite, que se recomiende, que se cambie toda esa actividad que está mal hecha y que el médico asuma los protocolos y las guías de práctica que son sumamente importantes para llevar a cabo un procedimiento legal. La actualización de los formatos, los protocolos que sean claros para situaciones especiales, sobre todo menores de edad, pacientes con problemas mentales, gerontes que ya tienen problemas de problemas como el Alzheimer o similares, ¿no? Y en las urgencias. En lo que respecta a las actualizaciones, ¿no? Vemos pues que existe esta opción del consentimiento informado digital, ¿no? Y las firmas electrónicas, pero en nuestro país todavía no se ha dado. ¿Por qué? Porque lamentablemente no nos da seguridad ni confidencialidad. Mientras no esté legalmente escrito en una norma que sea legal, no existe consentimiento informado digital. La implicancia legal es sobre todo en el caso de impugnaciones, ¿no? Sobre todo porque en la institución, para que pueda legalizar un documento que se imprime de una computadora, tiene que probar que sea auténtico y que sea trazable. Es muy importante. Para la auditoría se deben revisar los protocolos de firmas digitales y protección de datos que se den en la ley 29733. Acá ese es el ejemplo que les estaba dando, ¿no? Los consentimientos informados en la institución tienen dos partes, ¿no? De 2 hojas. Está el apellido, el nombre del paciente, verán que es la letra del paciente, su autogenerado, a veces no se pone, pero se debe colocar ahí el DNI, el sexo del paciente, la edad, ¿no? El diagnóstico, ¿no? No está ahí el tipo de técnica que se está sugiriendo, pero debería el médico haberlo llenado luego que el paciente le vuelve a entregar. El paciente la firma, pone nuevamente sus datos, su firma, su huella digital. Y al otro lado debe estar el nombre del médico, su colegio, también su firma y el registro de especialidad. Ahí solamente he colocado el sello, no todos los sellos contienen esas 3 informaciones, entonces es importante llenarlo de todos modos. Por seguridad sí está tapado el nombre del médico, ¿no? Está la firma también del responsable familiar legal y al final ponen la revocatoria. En este caso el paciente se intervino quirúrgicamente. En este otro caso es el mismo documento, está llenado los datos, los nombres, las correcciones, etcétera. También está aquí, no está la fecha que debe haberse colocado, no está el nombre del médico, el DNI, su colegio. En el sello no obraba muy bien los datos de él y no está los detalles porque no contiene del testigo que está durante el proceso de consentimiento informado. Es importante que todos los detalles de un consentimiento informado estén llenos, porque caso contrario, en el momento que haya una judicialización de este documento, no se puede tener datos concretos. Y bueno, aquí este documento no tiene la técnica, solamente tiene el diagnóstico, no tiene el dato importante, porque este es el consentimiento informado de anestesia, no está el tratamiento que está indicando el anestesista, no está la fecha, no están los datos de representante legal. Y generalmente para auditar un consentimiento informado de acuerdo a la norma técnica de salud 029, que la encuentran en la página del Estado, www.gov.p,
ahí la pueden encontrar todas las normas técnicas. Está lo que estamos haciendo para poder capturar toda la información. Los miembros del comité que están haciendo la auditoría de la historia, el número de la auditoría, la fecha, etcétera. Pero los datos fundamentales, el número de historia clínica, la fecha y hora del momento del consentimiento informado, el número de documento de identidad del paciente o representante legal, el nombre del procedimiento, la descripción sencilla de lo que se está haciendo, los riesgos reales y potenciales del procedimiento, los efectos adversos, pronósticos, recomendaciones, la firma y sella del responsable, conformidad informada, ¿no? En el caso de revocatoria, los datos del paciente, el número, la fecha y la hora de la revocatoria que esté firmada, y nos van a dar las calificaciones para ver si ese consentimiento informado tuvo categoría de satisfactorio, si está por mejorar o si es deficiente. En eso va a radicar la capacitación que se otorgue al personal. Y obviamente la no conformidad, las conclusiones y recomendaciones que se tienen que otorgar. Ese es el formato que se aplica para poder evaluar todo consentimiento informado desde el punto de vista auditorio. Entonces es más o menos el detalle práctico que se dé a todo médico auditor que exija los formularios personalizados. La historia clínica que llegue a manos del auditor tiene que estar foliada y fedateada o autenticada. Auditar no solo existencia, sino contenido y coherencia. Vuelvo a repetir, a veces el diagnóstico es A y lo que colocan es B. Entonces, ¿quién sale perdiendo? El paciente. Ya han escuchado historias X que le tenían que operar la pierna izquierda y le cortaron la pierna derecha. Existen esos casos y es porque no se detalla en forma adecuada. Verificar los registros de explicaciones dadas al paciente tiene que consignarse en la historia clínica. Fuera del consentimiento informado, poner paciente de tantos años con diagnóstico tal, yo le estoy dando la indicación y tiene consentimiento informado que se le ha dado para los pro, contra del procedimiento, sea, vuelvo a repetir, diagnóstico terapéutico, y nos va a dar la idea que sí se hizo el consentimiento informado, sí se informó al paciente y sí aceptó el paciente o no lo aceptó, ¿no? Auditar los consentimientos digitales de acuerdo a trazabilidad, seguridad y validez legal. Luego, revisar la legalidad de excepciones del consentimiento informado y promover la capacitación constante en bioética y derecho médico, que es, vuelvo a repetir, radica en los derechos humanos. Todo es porque el paciente tiene el derecho a tener una buena atención de calidad y que este documento sea lo más preciso posible para evitar errores. Y bueno, gracias.